Bendito Dios y Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, bendito Dios, eterno, maravilloso. Tú eres nuestro Padre, nuestro bendito Padre, y nos has amado con amor eterno. Y por eso hoy nos acercamos a ti, porque tú has mostrado tu amor primero para con nosotros. Y ahora, Señor, por medio de tu palabra quieres instruir nuestras vidas. Por lo que te pedimos, Señor, que hables a lo más profundo de nuestro ser. Que se arraigue tu palabra en nuestro espíritu, a manera que no caiga al suelo, sino que produzca en nosotros vida. Que en nosotros se geste, Señor, la vida que tu palabra puede producir y que transformar nuestro ser para ser más como nuestro Señor Jesucristo, para ser más como Él. Espíritu Santo, muéstranos a Jesús, enséñanos quién es Él, para ser más como Él y aprender de Él a vivir esta vida en plenitud. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esperamos en tu palabra la instrucción, la enseñanza, la dirección, que tú nos recuerdes cómo hemos de vivir, que tú nos enseñes cómo hemos de hacerlo, y por medio de la palabra que hoy vamos a escudriñar y de la que vamos a aprender hoy, seas tú hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a ti sea dada toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, empezamos unas enseñanzas el día martes. Hemos venido aprendiendo en una serie de enseñanzas, diferentes series, pero hemos estado aprendiendo acerca de conocer a Jesús. Hablábamos hace 8 días de cambiar nuestra mentalidad, de tener una mentalidad correcta, de tener la mentalidad de Cristo, de aprender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la mente de Cristo, y que cómo es importante lo que pensamos y cómo nuestros pensamientos son influenciados en muchas ocasiones por nuestros sentidos. Eso lo veíamos hace unas semanas atrás, y veíamos cómo podemos cambiar nuestro parecer por lo que sentimos. Sin embargo, es importante tener la mentalidad de Cristo, alinear nuestros pensamientos, pensar en lo correcto, lo que nos enseña la Biblia. El apóstol Pablo habla en Filipenses acerca de qué es en lo que debemos de pensar, y en eso tenemos que invertir nuestros pensamientos. Bueno, quizás parezca como repetitivo a lo mejor a veces el hablar de un tema en particular, y tratar de escudriñar lo más que se puede. Es imposible poder hablar de todo lo que la Biblia nos enseña en una sola ocasión. Por eso hay que insistir en ello. El mismo apóstol Pablo dice: para mí no hay ningún problema en repetirles las cosas, y para ustedes es benéfico. A ustedes les beneficia el que yo les repita las cosas. Entonces, no vamos a hablar del mismo tema de hace 8 días, pero tiene algo que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas, pero tiene más que ver con nuestro comportamiento. Conocer a Jesús y acerca de lo que Él es y de cómo Él vivió en la tierra es el mejor ejemplo que nosotros tenemos a seguir. Por supuesto que los apóstoles son un ejemplo a seguir. Por supuesto que los discípulos, y ahora nosotros, los pastores, los líderes, nos toca ser ejemplo para aquellos que empiezan o comienzan en el Evangelio, y somos responsables de ser un ejemplo. Yo les he hablado acerca de eso, de que somos responsables de dar un testimonio correcto acerca de quiénes somos en Cristo, para que la gente que no cree pueda creer, y aún los que ya creen se afirmen sus pasos y puedan seguir creyendo en nuestro Señor Jesús. Somos responsables de eso, pero el mejor ejemplo o el mejor modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y en una de las características, hablando de conocer a Jesús, una de las características que nuestro Señor Jesús tenía, que nosotros tenemos que aprender, es la obediencia. El Señor Jesús era obediente en todo lo que hacía. De hecho, las palabras que Él decía, Él mismo dice en los evangelios, dice: las palabras que yo les digo no son mis palabras, son las palabras que el Padre me mandó a decirles. Y yo hago lo que mi Padre me mandó. Eso es lo que el Señor Jesús decía. Y entonces podemos ver en Él que todo lo que Jesús hacía, lo hacía en obediencia al Padre. Pasar a una ciudad, entrar a otra, Él mismo
Vía Crucis o el mismo proceso de la crucifixión que vivió nuestro Señor Jesucristo fue parte de la obediencia que nuestro Señor Jesús mostró, de acuerdo a lo que dice Pablo en Filipenses en el capítulo 2, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia que Jesús mostró, a veces nosotros la vemos así como inalcanzable. Decimos, no, es que es difícil alcanzar ser obediente, porque bueno, Jesús, era el Hijo de Dios, y Él tenía el Espíritu Santo con Él. Pero recordemos que el Señor Jesús vivió en un cuerpo carnal, en un cuerpo que estaba sujeto a las mismas pasiones y a los mismos deseos que nosotros, pero que el Señor Jesús mostró el carácter y mostró el tipo de vida que nosotros deberíamos de tener. Y en ese carácter y en ese estilo de vida que Jesús mostró está la obediencia. Entonces, este tema que vamos a hablar ahora la serie es Conocer a Jesús, y el tema es Obedeciendo como Jesús. Entonces, nosotros somos obedientes en cierto nivel de obediencia. No hemos llegado quizás todavía a una plenitud de obediencia, pero a veces la obediencia o el concepto que nosotros tenemos de obediencia nos lleva a una confusión, y nos volvemos en este grado de confusión o en este nivel de confusión, nos volvemos religiosos. Y creemos que ser obedientes a Jesús es ser religiosos. Y Jesús no mostró una religión como parte de la obediencia que deberíamos demostrar. Jesús habló de la obediencia en carácter y en las acciones que nosotros realizábamos cotidianamente. Y no necesariamente en los asuntos espirituales. No solamente era obedecer en los asuntos espirituales, era obedecer en diferentes áreas de nuestras vidas. En nuestra vida familiar, en nuestra vida, si la obediencia es una parte importante en el carácter de Jesús, o más bien, si la obediencia no fuera una parte importante en el carácter de Jesús, la Biblia no lo mencionaría tantas veces. Ni tampoco haría referencia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, acerca de la desobediencia del hombre, cuando la palabra enseña que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a la humanidad, y por la obediencia de un hombre fue restaurada la condición del ser humano y perdonado el pecado en el ser humano. Si no fuera importante la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, no sería mencionado con tanta insistencia. Tan es así que en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, usted puede revisar, en Hebreos capítulo 5, dice la Biblia, Hebreos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 4. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, estoy en Hebreos capítulo 5, ahora versículo 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él que le dijo, hablando de Dios, refiriéndose a Jesús: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ojo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Jesús, estando en la tierra, en un cuerpo de carne como el suyo y como el mío, en esta condición de carne, Jesús por sí ya era destinado a ser llamado el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero no fue antes de ser crucificado en la cruz que fue llamado sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, aunque ya había sido profetizado antes, sino que fue hasta después de su obediencia que fue nombrado o que fue llamado sumo sacerdote y que fue glorificado por Dios por causa de su obediencia. Y que nosotros ahí estamos involucrados. En el versículo 9 dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él en su obediencia fue glorificado al grado de ser llamado sumo sacerdote y que se cumplieran en él todas las profecías ya anunciadas anteriormente acerca de nuestro Señor. Y nosotros, por causa de la obediencia que tenemos en Él y en su palabra y en lo que Él nos manda, nosotros somos llamados a eterna salvación. Entonces, la obediencia es algo muy importante en la vida del cristiano. Por el hecho de que tenemos el ejemplo de Jesús, que lo hizo en su carne. No dice cuando fue glorificado, mostró la obediencia, o se demostró la obediencia que Jesús tenía después de que fue glorificado y que sufrió en la cruz. No, dice, en la carne sufrió y aprendió la obediencia. ¿Por qué? ¿Será que Jesús no sabía obedecer? Por supuesto que Jesús sabía obedecer, pero lo que está manifestando el escritor de Hebreos es que Jesús manifestó la obediencia en la carne. Su espíritu estaba dispuesto a obedecer, la llenura de su esencia, de lo que Él es, el enviado, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en su esencia Él ya tenía el carácter de obediencia. Él tenía esa característica, pero era su carne la que tenía que aprender la obediencia, y fue su carne la que padeció. El Cristo no padeció, el Mesías no padeció, padeció su carne. Y por eso es que al padecimiento de su carne, Él fue que mostró la obediencia y aprendió la obediencia en su carne. Nosotros, cuando padecemos algo o sufrimos algo, estamos llamando a ser obedientes. Estamos siendo llamados a mostrar obediencia. Cuando el padecimiento llega a nuestra carne, hay algo que Dios nos está hablando, que tenemos que obedecer en nuestra carne. Porque nuestra carne es la que se está revelando al Espíritu. Ya les había hablado en otras semanas anteriores que la carne y el Espíritu tienen un pleito constante entre ellos. Que la carne y el Espíritu no tienen comunión entre sí por sí mismos. O sea, usted no puede mezclar el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Si usted los mezcla, se nota cómo se separan uno del otro. Sin embargo, si usted mezcla aceite con aceite, aunque tenga aceite de oliva y aceite de cártamo, si usted los mezcla, se mezclan. Y a lo mejor no nota la diferencia entre uno y otro y logra mezclarlos. Más a una temperatura en que los aceites pierden ciertas características, entonces ahí se logra mezclarlos mejor. Sin embargo, no puede mezclar dos esencias distintas. Y la carne tiene una esencia y el espíritu tiene otra esencia. Y por eso hay una lucha constante. El Señor Jesús padeció en su carne. Y por lo que padeció en su carne, es que Él aprendió la obediencia en su carne. Y su carne fue la que se sometió a la voluntad del Espíritu. Por eso cuando Jesús clamaba, que es a lo que se refiere el escritor de Hebreos, dice que Él clamaba al Padre pidiendo que no pasara la muerte. Pero su carne se tuvo que someter y su carne fue la que sufrió la muerte. Y entonces el Señor Jesucristo enfrentó la muerte, vivió la muerte para que se fuera completado el proceso de la obediencia que Él tenía que mostrar en la tierra, porque si no, entonces el diablo podría argumentar cualquier cosa y decir, Él no fue obediente y se rebeló a tu voluntad y entonces Él no puede perdonar los pecados, es tan rebelde como yo, es tan desobediente como yo. Entonces su condena o su sentencia tendría que ser la misma que la mía. El diablo por eso constantemente lo que está buscando es que nosotros mostremos desobediencia a Dios. Y eso es lo que da origen al pecado. Cuando nosotros desobedecemos a Dios y mostramos una desobediencia a Dios, es cuando nosotros nos apartamos de Dios. Nosotros no podemos estar cerca de Dios si hay pecado en nosotros. Eso es indiscutible. No se puede estar cerca de Dios si hay pecado en nosotros. Dios no puede estar donde hay pecado.
Y si Dios no puede estar donde hay pecado, lo que el diablo está buscando, que nosotros al ser rebeldes o al ser desobedientes a Dios, estemos lejos de Dios. Porque cuando tú eres obediente a Dios, como dice en este pasaje que acabamos de leer, tú alcanzas eterna salvación. Y ningún argumento que el diablo pudiera presentar delante de Dios diciendo, no es que te desobedeció, no es que Él no guardó tus mandamientos, es que Él apenas se convirtió ayer y tú quieres que ya sea salvo hoy. Entonces, este proceso de salvación que está destinado para nosotros tiene que ver con nuestra obediencia. Jesús nos dejó el testimonio de que sí se puede obedecer en la carne, que la carne se puede someter a la voluntad del Espíritu. Y esa lucha constante e interminable que parece todos los días entre la carne y el Espíritu puede salir vencedor y someter a la carne en un punto de obediencia donde el ser humano, el Hijo de Dios, muestre una entera y completa obediencia a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. La obediencia es parte de nuestro carácter. Ahora, somos enseñados consciente o inconscientemente a ser rebeldes. Los papás, los maestros, los amigos, la sociedad, en cierta manera nos enseña a mostrar un grado de rebeldía o a tener un grado de rebeldía que se refleja a las autoridades inmediatas. Llámese papás, llámese maestros, llámese gobiernos, llámese quien sea. Somos incitados, motivados, llevados a una rebeldía en nuestro corazón. Y esa rebeldía se refleja en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla acerca de la autoridad y habla acerca de la obediencia que nosotros deberíamos de tener. Si la obediencia no fuera importante para el creyente, el apóstol Pablo no lo mencionaría ni en los Romanos, ni en los Filipenses, ni en los Colosenses, ni en los Corintios. Tantas veces que lo menciona Pablo acerca de la obediencia y que tiene que ver con nosotros. Pero ¿cómo mostramos esta obediencia? ¿O a qué se refiere la Escritura cuando dice que tenemos que ser obedientes? ¿A qué se refiere la Escritura al decir que nosotros tenemos que mostrar esta obediencia? Porque en la Biblia usted puede leer en la Escritura que uno de los mandamientos principales en la palabra de Dios es obedecer a nuestros padres. El mismo apóstol Pablo lo retoma en sus cartas, que tenemos que obedecer a nuestros padres. Y también el apóstol Pablo habla de obedecer a la autoridad. Y esta obediencia a la autoridad, llámese gobierno, llámese jefe en el trabajo, patrón en el trabajo, quien sea aquel que está sobre nosotros en autoridad, o en la misma iglesia, las autoridades espirituales que estamos establecidos en el ministerio, esas autoridades tienen la representación de la autoridad de Dios en la tierra. Porque la Escritura hace referencia de la obediencia al ser humano, pero pone como prioridad la obediencia a Dios. Pero curiosamente nosotros no podemos obedecer a Dios si no obedecemos al ser humano. Y nosotros no podemos obedecer al ser humano si no obedecemos a Dios. Es un acto en nuestro espíritu que crece continuamente conforme tú conoces a Dios y tú amas a Dios y escudriñas en su Escritura y escudriñas en su palabra, tú podrás ir conociendo más acerca de la obediencia. Pero esa obediencia se tiene que reflejar en la tierra también. Y la Escritura nos habla de eso. Yo quiero dejar algunos puntos importantes acerca de la obediencia que nosotros deberíamos demostrar. Primero, vaya usted a 2 de Corintios, abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 7, dice la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 14, dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto a vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. La iglesia de los Corintios, o la iglesia de la ciudad de Corinto, donde estaban los corintios, que es a quien les escribe Pablo, era una iglesia que pasaba por muchos conflictos doctrinales, tenía muchos problemas
discutían acerca de muchas cosas que Pablo había enseñado, que Pablo había dejado en instrucciones a través de sus cartas, a través de los líderes espirituales que había establecido ahí, y entre ellos había establecido a uno, a Tito. Y cuando Timoteo también anduvo por ahí, en la iglesia de los Corintios, y entonces cuando Pablo conoce la situación por la que están pasando los corintios, Pablo escribe estas dos cartas, la primera a los corintios y la segunda a los corintios, donde habla acerca de muchas cosas, de los dones, del amor, de la fe, de la venida del Señor, acerca de cosas que los corintios tenían conflicto, y también habló acerca del pecado. Había casos muy particulares de pecado que entre los hermanos de la iglesia en Corinto estaban practicando, y Pablo les escribe reprendiendo a estos hermanos porque estaban haciendo lo incorrecto. Pero al final, casi al final ya de la carta, en este capítulo, el apóstol Pablo empieza a referirse a los corintios como a alguien que pudo obedecer. Es decir, estaban equivocados, habían cometido errores, habían fallado, habían tenido problemas entre ellos, discusiones entre ellos, y habían peleado entre ellos incluso. Pero el apóstol Pablo reconoce que al haber enviado a Tito, las enseñanzas de Tito fueron recibidas por los corintios con temor y temblor. Es decir, lo que Tito vino a enseñarles, lo que este discípulo de Pablo vino a transmitirles a través de una predicación, a través de la enseñanza y del continuo estar con ellos, hablando de la palabra y transmitiendo el mensaje del Señor Jesucristo, los corintios entendieron que estaban equivocados. Y entonces recibieron con temor y temblor. No es que tuvieron miedo de Tito, ni que temblaban delante de Tito, sino que reverenciaban la enseñanza de la palabra y decían, ok, lo que nos está diciendo es importante para nosotros y tenemos que obedecer lo que nos está diciendo. Ahora, Tito no buscaba gloriarse a sí mismo, Tito no buscaba quedar bien con los hermanos en la iglesia y que fuera el favorito de los hermanos en Corinto. Tito lo que buscaba, y todos los discípulos de Pablo, y Pablo mismo, lo que buscaban en Corinto era dejar un fundamento de la palabra que pudiera provocar en los hermanos de esa iglesia una convicción tal de seguir la instrucción de Dios en la palabra y guardar en su corazón esa enseñanza para cambiar sus vidas. Nosotros no podríamos cambiar la vida si no valoramos lo que se nos está enseñando. La obediencia a la palabra es fundamental para nosotros. De hecho, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, ya les he hablado mucho acerca de eso, donde están las bendiciones. Y el Dios habla acerca de obedecer sus mandamientos. Dice, y si ustedes guardan mis mandamientos que yo les he prescrito hoy, entonces todas estas bendiciones les alcanzarán. El guardar la palabra, el obedecer la palabra como parte fundamental de la enseñanza de nuestras vidas y respetar y honrar lo que hemos recibido con temor y temblor, es decir, entendiendo que eso puede cambiar mi vida, entendiendo que eso viene de parte de Dios, nuestras vidas pueden ser transformadas por la obediencia que mostremos a la palabra de Dios. Al final, los corintios fueron una iglesia de testimonio. Al final, a pesar de todos los problemas que había en la iglesia en Corinto, la iglesia en Corinto fue transformada y se convirtió en una iglesia de testimonio que provocó que de ahí de Corinto surgieran otros misioneros a otras iglesias. Se volvió un pilar financiero también para el ministerio de Pablo. Entonces, tenemos que entender que ahora la iglesia en Corinto al principio no fue una gran iglesia, fue una iglesia con conflictos, fue una iglesia con problemas, fue una iglesia con dificultades, pero esta iglesia fue transformada por la obediencia que ellos mostraron, por el temor y temblor que tenían hacia las enseñanzas de estos hermanos que venían a predicarles, Pablo, Tito, Timoteo y todos los demás que venían a predicarles de la palabra. Ellos recibían la palabra con temor y temblor, al grado que sus vidas eran cambiadas. Nosotros tenemos que entender que el principio de la obediencia no sucede como por arte de magia. No es como que nosotros digamos, ay, ahora sí voy a ser obediente, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios, porque entonces estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Pero hay un principio básico para que la obediencia empiece a funcionar en nosotros, y es el temor y temblor reverente a la palabra de Dios. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es nuestro sustento y es lo que alimenta nuestro espíritu y que en ello va a haber un cambio que se genera en nosotros, entonces nosotros empezaremos a caminar a la obediencia. Le pongo un ejemplo sencillo. La palabra dice, por ejemplo en Josué capítulo 1, le dice Dios a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda en todo lo que tú hagas, y para que todo lo que tú hagas prospere. Eso es algo que Dios le dice a Josué. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero se lo dijo a Josué, y porque Josué era el líder de Israel, y porque tenía una bronca encima. Tenía una gran responsabilidad. Pero esa palabra también está escrita para nosotros. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, sino que hacemos conforme en ella está escrito, lo que hagamos nos saldrá bien. Ese es un ejemplo simple de algo que está escrito en la palabra, que si usted lo cree y lo practica, notará un cambio radical en su vida. No es de que, es que yo quiero cambiar, es que yo quiero obedecer, es que de verdad, pastor, que sí, ya quiero ser diferente, pero pues no puedo cambiar. Ya quiero cambiar, pero pues no puedo. O sea, así nací, así crecí, y yo creo que así me voy a morir, porque Dios así me hizo. Y eso es una mentira enorme, porque en realidad sí podemos cambiar, pero no es por fuerza de voluntad. Por eso muchas personas que tienen algún problema, por ejemplo el alcoholismo, y que dicen, uno de los programas de rehabilitación más efectivos en el mundo es el programa de AA, que ha tenido mucho éxito alrededor del mundo y ha logrado rehabilitar a mucha gente. Pero este programa dice, por hoy no voy a beber. Entonces el alcohólico se sabe alcohólico todo el tiempo. Él dice, no, yo soy un alcohólico recuperado. O sea, ya no bebo, pero sigo siendo un alcohólico. O sea, el problema del alcoholismo lo sigo teniendo. Entonces, pero ya me recuperé. Entonces ya no bebo cada 8 días, todos los días, ahora es cada 8 días, ya le bajé. O algunos están con el miedo todos los días, decir, no, es que hoy, solo por hoy, Señor, solo por hoy no quiero beber. Entonces tienen una lucha interna muy fuerte, porque están luchando en sus propias fuerzas. Incluso dentro del programa de AA se les enseña a depender de una fuerza superior. Algunos le llaman Dios, algunos le llaman lo que sea, incluso se les dice, ahora, si no crees en Dios, cree en el grupo es mayor que tú, y pon tu confianza en el grupo, y entonces vas a tener las fuerzas para salir. Entonces, pero depende mucho de su fuerza de voluntad. El ser obedientes no depende de nuestra fuerza de voluntad, pero sí depende de algo, de tu decisión. Tú tienes que tomar una decisión, de tener la convicción en tu corazón de obedecer lo que Dios ha dicho y que su palabra es la máxima autoridad para dirigir tu vida. Su palabra es la máxima autoridad para conducir tu vida en esta tierra. El Espíritu Santo te recordará y te enseñará cómo hacerlo. Y Él es tu consolador, Él es tu maestro, Él es tu guía, Él es tu amigo, Él es tu fuerza, Él es tu dirección, es la unción, Él es el poder que necesitas para levantarte. Pero la palabra de Dios es la autoridad que nosotros tenemos en esta tierra para ser transformados. Y si nosotros tenemos la palabra, pero no la obedecemos, entonces no estamos teniendo ni temor ni temblor delante de las instrucciones de Dios. Entonces, como no respetamos la palabra, pues menos respetaríamos a Dios. Como no respetamos la palabra, pues menos respetaríamos a las autoridades. Porque la autoridad máxima que está para regir nuestras vidas, no la honramos. No respetamos la palabra de Dios, no la obedecemos. Y como no obedecemos la palabra, pues nuestras vidas no son cambiadas. Y ese deseo que tenemos en nuestro corazón de ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser transformado, ahora sí voy a ser diferente, voy a ser radical, el pecado sale de mi vida. Y no lograrlo es porque no hemos puesto la palabra como máxima autoridad en nosotros. Y necesitamos honrar la palabra con temor y temblor. Hacer lo que en ella está escrito. No vino el Señor Jesucristo a hablarle a los hermanos en Corinto. Fue Pablo el que les predicó. Y ellos se convirtieron en la iglesia, se convirtieron en una iglesia ahí en Corinto. Pero ya Pablo ya no estaba con ellos. Pablo ya no los visitaba frecuentemente, por eso les escribe las cartas. Pero las cartas de Pablo eran de tal peso que la primera carta que mandó provocó un cambio en ellos. Que cuando escribe la segunda carta, Pablo reconoce ese cambio. Dice, ustedes hicieron caso a la carta anterior. Ahora les escribo una segunda carta porque he descubierto otras cosas o me han comentado de otras cosas que tienen que saber ustedes para cambiar y completar el proceso de transformación. Entonces, los corintios recibieron estas cartas y tomaron esta carta con autoridad. Hoy nosotros tenemos las cartas a los corintios, a los efesios, a los romanos, a los gálatas, a los colosenses, pero decimos, pero fueron para ellos, no para nosotros. Pero ojalá pudiera decir la Biblia, carta a la iglesia de Manto Nuevo en Valle de Chalco. Y entonces nosotros diríamos, creo que somos nosotros. ¿Será que Dios nos está hablando a nosotros? Claro que nos está hablando a nosotros.
Y aunque la carta fue a los Corintios, quedó impresa y quedó escrita para que nosotros pudiéramos hacer caso de eso. Y es el testimonio de las vidas transformadas por medio de la palabra de Dios. El cambio en nosotros no es por fuerza de voluntad. No se confíe en su fuerza de voluntad. Porque su fuerza de voluntad dependerá mucho de su estado de ánimo. Y nosotros decimos, ay, ahora sí voy a cambiar. Y queremos cambiar y hoy sí. Y haré bien mis maletas y cambiar mis sentimientos y resentimientos todos. Y queremos cambiar. Pero las cosas cambian en un instante, las circunstancias son otras y nuestra fuerza de voluntad se va al suelo. Y a veces no podemos ni con lo más simple porque no tenemos ni el ánimo de algo sencillo como saludar a alguien, darle la mano a otra persona. Nosotros hemos sabido de historias de familias que prefieren no reunirse para no hacerse daño. Dicen, no, nosotros ya mejor ni nos reunimos porque cada vez que nos reunimos son pleitos. Y nosotros decimos, no, nosotros tenemos que provocar la unión, nosotros tenemos que provocar el que se reúna la familia. Pero es que hay diferencias, pues no importa, que se elimen las diferencias y que se restauren las vidas y que se sanen los corazones. Pero a veces no lo podemos hacer porque dependemos de nuestra fuerza de voluntad. No podemos perdonar, no podemos amar, no podemos cantar un canto, no podemos ni siquiera, mira, algo sencillo. El Señor Jesús decía, gózate con él, no, es Pablo, perdón. El que lo dice, gozaos con el que se goza. Y a veces nosotros no podemos gozarnos con el que se goza. Tenemos enojo y envidia y coraje. Y decimos, ay, ¿por qué le está yendo bien? Le debería de estar yendo mal. Todo el tiempo se porta mal y le va bien. Y está feliz y nos quiere compartir esa alegría. Y así fue chiripa. Así fue. Ay, qué bueno. En lugar de gozarnos con el que se goza. Algo tan sencillo como eso. No lo podemos hacer porque estamos dependiendo de nuestra fuerza de voluntad. Pero cuando tú eres obediente a Dios y tú le dice la Biblia, gózate con el que se goza y tú te gozas con él, no entiendes por qué se está gozando. A lo mejor lo que le causa dicha o alegría o felicidad, dices, ay, no es para tanto, pero él está lleno de un logro. Un niño, te pongo un ejemplo, un niño que saca un 10 en su examen. Él viene feliz con su 10. A lo mejor nada más hizo palitos y bolitas. Y tú dices, ay, eso cualquiera, palitos y bolitas, cualquiera. Yo hasta con los ojos cerrados, sí, pero tú ya tienes 20 años de diferencia. Una de las cosas que, una vez hablando con mi hijo mayor, él me decía, es que cuando yo logro algo, tú me exiges más. Y yo logro algo y me exiges más, y yo siento que no es suficiente. Y eso, por un momento, me hizo pensar en esto precisamente. Gozarse con el que se goza. Ahora hace un dibujo y se lo aplaudo. Y ya después de que se lo aplaudí, le digo, ok, sí, estuvo muy bonito, qué bonito te quedó, felicidades. Pero ¿no te parece que le podías hacer esto y esto y lo otro? Y ha cambiado la forma en decirle las cosas. Y ahora creo que hay otro resultado. Pero no podemos a veces gozarnos con el que se goza porque queremos nosotros ver algo diferente. Lo queremos ver a nuestra manera de ver. Y sabe, no lo vamos a ver a nuestra manera. Hace poco le hablaba de un verdadero discípulo, tiene la visión de su Señor. Hablando de Eliezer y Abraham, cuando Eliezer fue a buscar a la esposa de Isaac. Eliezer no pensó en cómo a él le gustaba. Eliezer pensó en cómo le podría gustar a su Señor y cómo le podría gustar al hijo de su Señor. Y lo estaba buscando de acuerdo a la visión de ellos, no a su visión. Hace poco hablaba con una compañera del trabajo, tiene problemas muy fuertes, su familia está dividida. Y entonces ella me decía, ¿pero qué hago, Axel? ¿Qué puedo hacer? Y le digo, ¿por qué no ves las cosas como Dios las ve? En lugar de verlas como tú las quieres ver. En lugar de querer ver la solución a tu manera y el problema a tu manera, ¿por qué no ves lo que Dios ve? ¿Por qué no ves que Dios quiere buscar la restauración y la reconciliación? ¿Por qué no ves que lo que Dios busca es el perdón? Es el que tú puedas amarlos a ellos y que ellos puedan encontrar en ti paz y que puedas tú ser la persona que ponga y que unifique las cosas que están mal. Se reunieron, eran los hijos del papá, pero eran de diferentes mamás. Ella formaba parte de los hijos de una mamá y ellos formaban parte de los hijos de otra mamá, y el papá era la manzana de la discordia. Pero el papá estaba grave y había que llevarlo al hospital. Y no podían juntarse para ponerse de acuerdo. Finalmente,
cuando yo le compartí esto, ella fue a la reunión, se juntaron todos y lograron ponerse de acuerdo. Y ella me platica, los siguientes días que la vi, me platica y dice, Axa, salió todo bien. Todo salió muy bien. Resulta que su mamá también estaba enferma, la mamá de ella, se puso enferma y ya le iban a hacer diálisis, la iban a dializar y ya se iba a quedar para que le hicieran diálisis siempre. Y resulta que fueron al médico, oramos por la mamá, ahí oré con ella, oramos por la mamá y ya no necesita diálisis la mamá, se ha recuperado. Dice, ahora te encargo mi papá, dice, porque va para allá también. Entonces, pero algo que yo entendía es que a veces nosotros no podemos ver lo que Dios ve, porque no conocemos lo que Dios ve. Y lo que no conocemos es su palabra. Y en su palabra está escrito cómo Él ve las cosas. Cuando Él dice ama al que te odia, nosotros no entendemos por qué hay que amar al que te odia. ¿Por qué Dios nos está poniendo algo tan difícil de hacer? ¿O por qué Dios dice perdona al que te causó ofensas? Y si 7 veces te ofendiere, las mismas 7 que lo perdonas. Y no solamente 7, sino 70 veces 7 lo tienes que perdonar. Y nosotros no entendemos por qué hay que perdonar. Pero si ya me falló 1, ya me falló 2, ya me falló 3, 4, 5, 10, 20. Ya, Señor, ya me cansé de perdonar tantas veces. Y el Señor te dice, no, tienes que perdonar más. Tienes que perdonar. Si te alcanzara la vida, tendrías que perdonarlo 490 veces. Si te alcanzara la vida para perdonarlo tantas veces, tendrías que hacerlo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué hay que perdonarlo? Y cuestionamos la palabra, si es correcta o no. ¿No se habrá equivocado ahí el Señor? O el escritor de la Biblia, en lugar de ponerle 70, debió haber puesto un 7 nada más, y no eran tantas veces, sino nada más 49. En lugar de 490, ¿no se habrá equivocado el Señor? Bueno, como el Señor era puro amor, a todos perdonaba, hasta en la cruz perdonó a los que lo estaban crucificando, pero yo no puedo perdonar tanto, y no podemos hacerlo porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, y no queremos hacerlo en obediencia a la palabra, sabiendo que su palabra es certera, que su palabra es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, y que va a conducir nuestras vidas a una mejor condición. No queremos hacerle caso a la palabra. No queremos hacer caso a lo que en ella está escrito y no queremos ser obedientes a la palabra, y por eso pasamos y vivimos lo que nos pasa. Nos sucede lo que nos sucede. Hace rato me decía Saúl, dice, nosotros tenemos los resultados de lo que nosotros mismos nos buscamos. Y sí es cierto. Y por eso la Biblia se vuelve el mejor manual de instrucción para nosotros, para decirnos cómo hacer las cosas. Pero no la queremos obedecer. ¿Sí o no? Se me hace que ahí se equivocó. O a lo mejor es cuestión de interpretación, porque a lo mejor están interpretando mal la cosa. No es cierto, la Biblia no se interpreta sola. Ayer platicaba con mi esposa y hablábamos de que la Biblia se tiene que interpretar en todo el contexto de la Biblia. No podemos sacar solamente una parte y decir, esta parte pues sí me sirve, pero esta parte no me sirve. No, tienes que ver todo el contexto de la Biblia. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de la condición del ser humano en pecado y de la salvación que recibimos por medio de Jesucristo. Pero aquí en Hebreos lo que acabamos de leer es que alcanzaremos esta salvación solamente si obedecemos. Entonces, si no obedecemos, no alcanzamos salvación. Tendríamos que ser obedientes. Por eso la importancia de la obediencia en nuestras vidas. Ok. Uno más. La obediencia, un punto más, la obediencia purifica nuestras almas. El primero fue la obediencia a la palabra, si no les había dicho. La obediencia, punto número 2, la obediencia purifica nuestras almas. Dice Primera de Pedro, vamos a leer desde el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿Ya está ahí? A ver si me alcanza el tiempo para explicarles todo. Al menos lo más fundamental. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez vuelve lo del temor.
no es, quiero hacer una pausa aquí, no es el temor de miedo. El temor del que habla la Biblia es el temor de Dios. Es un temor reverente a Dios. Es un temor que honra a Dios. No es un miedo de que, ay Dios, y temblamos delante por miedo. No, es un temor de reverencia. Anteriormente, un ejemplo nos podría servir. Anteriormente, hoy creo que sucede todavía en el ejército, no sé si pase como antes, yo lo conocí en mis tiempos, hace muchos años atrás. Yo estaba haciendo mi servicio militar, y los que hacemos el servicio militar estamos enrolados en el ejército, formamos parte de la reserva militar, y somos entrenados en el servicio militar, somos entrenados durante un año para aprender las instrucciones básicas del ejército. Porque en caso de guerra, que gracias a Dios en México no ha pasado ya, pero en caso de guerra, en caso de invasión, en caso de enemigo, Dios, perdón, es que me fui al himno nacional. Dios en cada hijo un soldado te dio. Me fui al himno. No, pero el ejército te convoca, en caso de eso te convoca, aunque no seas parte del ejército, y entran las reservas, que son los que están en el servicio militar. Y entonces te tienen que entrenar. Pero una de las cosas que era fundamental en el entrenamiento era el honrar un rango mayor. Siempre tendrías que honrar un rango mayor. Y entonces nosotros éramos reclutas apenas, ni siquiera llegábamos a soldado raso. Entonces éramos reclutas solamente. Y entonces todos los que estaban en el ejército, todos eran superiores a nosotros, desde el soldado raso al cabo sargento hasta el capitán o el general del batallón en el que estábamos. Pero algo que yo siempre veía, que teníamos momentos de relax, porque pues, nos daban un tiempo de descanso, y entonces se quedaban ahí con nosotros algún cabo, algún sargento, alguien que tenía algún rango, pero entraban en el relajamiento en el que nosotros estábamos, entre sentarnos y comer el desayuno, o jugar un ratito, bromear entre nosotros, y entre ellos estaban, pues que el sargento, que el cabo, los que ya eran militares. Pero algo que yo observaba de ellos es que aunque estaban en el relajo con nosotros, no era un relajo de una fiesta, sino que bromeábamos, jugábamos ahí entre nosotros, o a veces no faltaba quien llevaba la baraja o el ajedrez o el dominó, y ellos nos daban chance de hacerlo a veces. Pero lo que yo observaba de ellos, los que eran militares, es que estaban con un ojo con nosotros, pero el ojo viendo para acá, el otro ojo viendo para el otro lado, viendo que no viniera alguien de un rango mayor. Siempre estaban observando que no viniera alguien de un rango mayor. Porque en el momento que viniera alguien de un rango, aunque fuera a 100 metros o a 200 metros de distancia, ellos lo podían distinguir o lo podían ver, y entonces en ese momento no daban la hora, ya, firmes ya, pónganse serios, pónganse, y nosotros decíamos, ¿qué? O sea, nosotros ni en cuenta, no sabíamos ni por qué, pero obedecíamos a lo que nos estaba diciendo. Y entonces cuando nos dábamos cuenta, pues que ya entraba que un sargento, que un mayor, que un teniente, y entonces todos eran firmes y cuadrados, pero los que ya se habían dado cuenta eran ellos que sabían acerca de los rangos y acerca de la responsabilidad que tenían. Para mí eso es un temor reverente. El saber, no porque lo hagas solamente cuando te vean, sino saber honrar al que tienes que honrar. Y nosotros, a diferencia de ellos, que podemos decir, no, pues solamente cuando Dios me vea. Ahorita lo vamos a ver. Solamente cuando Dios me vea. No. Nosotros sabemos que todo el tiempo Dios te está mirando. Entonces todo el tiempo tienes que tener un temor reverente acerca de lo que haces y cómo te conduces. ¿Sí me explico? Por eso aquí otra vez Pedro vuelve a hablar acerca de este temor. Otra vez volvamos a leer el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo? Los domingos en la iglesia, los martes en la reunión, todo el tiempo. Ok, dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor ¿de quién? De nosotros. ¿Por amor de quién? De nosotros. ¿Por qué vino Jesús a morir en la cruz y a derramar su sangre?
por amor de nosotros. Ya antes, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya había sido destinado a morir en la cruz y a derramar su sangre, pero que se completó esto por amor de nosotros. ¿Ok? Entonces, por amor de nosotros fuimos rescatados no por precio de oro o plata, sino por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 21, y mediante Jesucristo, por supuesto, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice el apóstol Pedro, Jesucristo fue levantado de los muertos, porque en vano sería nuestra fe si Jesús no hubiera sido levantado de los muertos. Si solamente hubiera sido muerto en la cruz, pues nosotros en vano creeríamos, porque no habría esperanza para nosotros. Pero sí la hay, porque Jesucristo fue levantado de los muertos, para darnos vida a nosotros. Ok, dice, y por esto nosotros tenemos confianza ¿en quién? En Dios. Nosotros podemos venir al Padre porque Jesús murió por nosotros. Y dice al principio del versículo 7, y dice, y los que invocan a Dios como Padre, ¿quiénes son esos? Nosotros. ¿Por qué lo podemos invocar como Padre? Por lo que hizo Jesús en la cruz, que Dios mismo ya había destinado desde antes de la fundación del mundo. Ok, todo esto tiene que ver con nuestra salvación, pero esta es la parte importante. Al principio, en el versículo 17, dice que tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo, pero dice el versículo 22, ¿cómo debemos de conducirnos nosotros? Con fe y esperanza en Dios, purificados en obediencia con temor delante de Él. Pero dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos purificados por la obediencia a la verdad. Si nosotros no obedecemos ¿a quién? ¿Cuál es la verdad? Jesús y la palabra. En este caso se está refiriendo a la palabra. Si nosotros no obedecemos la palabra de verdad, o la palabra que es verdad, que es la Biblia, si nosotros no lo obedecemos, no somos purificados. ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a los apóstoles. Recuerden esta escena. Señor Jesús está en la cena con los apóstoles, les empieza a lavar los pies a los apóstoles, y cuando llega con Pedro le dice, Señor, no me laves tú a mí, yo debería de lavarte a ti. Y Jesús le dice, si no dejas que yo te lave, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le dice, Señor, entonces lávame todo. Lava mis manos, lava mi cabeza, tengo que estar limpio si de eso se trata, pues mejor más seguro, más amarrado, dicen en mi tierra. No solamente los pies, lávame todo, a lo mejor haya algo por ahí que tenga que ser lavado. Y Jesús le dice, ya los he lavado a ustedes con la palabra que les he dado. ¿Qué es lo que limpia nuestras vidas? La palabra. Entonces, si nosotros queremos ser limpiados, purificados, en obediencia, tenemos que conocer la palabra. Por eso la importancia de obedecerla. No es solamente un libro para que se vea bonito, o es un libro que está de moda, o es un libro que es requisito traer a la iglesia para que crea que eres cristiano, o porque el pastor te está viendo cuando no traes Biblia y dice, ay, el hermano no trajo su Biblia. No es un libro de ese tipo, es un libro que te purifica, que te limpia, pero no dice que solamente la leas y que eso te purifica, sino dice que la obedezcas. Y cuando lo obedeces, es cuando tú recibes de parte de Dios esa purificación. Entre más conoces tú la palabra, no es transformada tu vida, pero entre más la obedeces, es más transformada tu vida. Entonces, si nosotros queremos ser transformados para ser más como Jesús, yo no me imagino que usted tenga tranquilidad en su corazón cuando se equivoca. Yo no me lo imagino diciendo, ya la regué, pues ya, total. Yo no creo que sea así, porque usted tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo constantemente le estará redarguyendo acerca de qué sí y qué no tiene que hacer. Pero esa intranquilidad que uno siente, decir, la volví a regar, me volví a equivocar, Señor, perdóname, esa intranquilidad
no va a cambiar, hermano. O ese error no va a ser transformado por una victoria mientras no obedezcamos a la verdad. Tenemos que obedecer a la palabra. Tenemos que obedecer la verdad. Mire, no está diciendo solamente obedezcan a sus pastores que predican la verdad. Dice, obedece a la verdad. Y en esto serás purificado. La responsabilidad que tenemos los pastores o los predicadores, todos los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y predicar la enseñanza correcta. Ayer me decía, estaba hablando con un hombre, un mecánico, donde llevé la camioneta, y estábamos hablando, su testimonio está tremendo, ¿no? Un día se los platicaré o él vendrá y se los platicará. Pero, o se los grabo mejor y se los doy en disco. Pero estábamos hablando y él me decía, como cuestionando acerca de lo que se enseñaba en la iglesia, en una iglesia en la que él asistió un tiempo. Ahorita asiste a otra iglesia. Pero él me decía, pastor, ¿es correcto que se enseñe acerca de otros libros en la iglesia? Por ejemplo, que se enseñe de teología, por ejemplo, o que se enseñe de una palabra rara que decía un maestro ahí en la iglesia. ¿Es correcto que se hable de eso? ¿No está bien que solamente se hable de la Biblia? Y yo le decía a este hermano, la única fuente de predicación en la iglesia tiene que ser la Biblia. La única fuente para predicar en la congregación tiene que ser la palabra de Dios. Es la única fuente correcta para predicar en la congregación y a los hermanos de la iglesia. Y esa predicación de la palabra fortalecerá el espíritu del que oye la predicación. Pero no están mal los otros libros que son fieles a la palabra, que se enseñan cosas fundamentales de la palabra. No está mal leerlos. Pero eso no fortalecerá tu espíritu. Eso fortalecerá tu intelecto. Entonces la Biblia dice que tenemos que ser inteligentes en cuanto al conocimiento de la palabra. Entonces no está mal que tú leas un libro de un autor cristiano. No está mal que tú te conozcas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la universidad de la licenciatura en teología. No está mal tomar la licenciatura en teología. Esto fortalecerá tu conocimiento y tu intelecto acerca de la palabra de Dios. Pero la fuente de tu enseñanza y de tu confrontación acerca de tu vida y lo que tú tienes que obedecer no es lo que dice el libro de tal, no es lo que dice el libro de fulano o lo que dice el hermano perenganito, es lo que dice la Biblia. Así es como tú vas a fortalecer tu vida espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer a la palabra. Y en la palabra es muy claro. La palabra ahí yo he escuchado gente que dice, pero es que la palabra tiene muchas confusiones. No, no es cierto. Para el que no comprende la palabra y no somete su voluntad y su espíritu al Espíritu de Dios, pues sí va a ser locura. Incluso dice la Escritura que para el que no cree es locura. Pero para los que creemos en Jesús es poder de Dios. Este es el evangelio que nosotros creemos. El que se vuelve poder que transforma, poder que convierte tu vida de acuerdo a la voluntad y al carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer la palabra. Uno más, y ya estoy terminando con este. Tenía otro más, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. La obediencia transforma tu mente. Hablábamos hace 8 días de transformar nuestra mente. Pero ¿cómo podemos transformar nuestra mente? Obedeciendo. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo en 2 de Corintios capítulo 10. A veces no sabemos ni cómo enfrentar los problemas, porque queremos hacerlo en nuestro entendimiento. Pero cuando tú sometes tu vida a la instrucción de la palabra y obedeces conforme en ella está escrito, tu vida será transformada. Ok, dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Dónde padeció Jesús? En la carne. ¿Pero le hizo caso a su carne? No, sometió la carne en obediencia a la voluntad de Dios. Ok, dice Pablo, aunque andamos en la carne, como Jesús anduvo en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no obedecemos a la carne. Un militar, ¿a quién obedece? A su rango superior. Nosotros no obedecemos a la carne.
no militamos, no obedecemos las órdenes que la carne nos da. Entonces no militamos según la carne. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ok, tenemos un problema y tratamos de resolverlo, ¿cómo? En nuestras fuerzas, carnalmente. Otra vez lo de nuestra fuerza de voluntad. Es que no puedo deshacerme de esto y tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas personales. Pero no lo vamos a vencer. Cuando usted diga, es que quiero cambiar, no trate de recurrir a su fuerza de voluntad. Es que ahora sí voy a cambiar. No trate de recurrir a sus fuerzas. Porque sus fuerzas no son, sus armas no son carnales, sino espirituales y poderosas, dice Pablo, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si hay algo que se opone a nuestras vidas, no lo vamos a resolver, ¿cómo se llama? En nuestra carne. Vamos a resolver en el espíritu. Tuvimos cambio de jefe en el trabajo, nos cambiaron el jefe. Y eso generó muchos conflictos en el trabajo. Muchos conflictos. Y entre los conflictos que se generaron, muchos fueron para mí. Porque yo tenía problemas con mis jefes. Con mis jefas, las dos son mujeres. Y tenía problemas con ellos porque pues, yo tengo que salir a recoger a mis hijos, a dejarlos. Y siempre había tenido esa facilidad, pero ahora se me complicaba el asunto. Y por cuestiones de trabajo también tenía que ir a Chalco y regresar, y entonces todo se complicaba. Y entonces cada vez que yo hablaba del asunto con mi esposa, yo le decía, es que tengo que regresar porque voy a tener problemas, y es que tengo que volver porque voy a tener problemas. Y la última vez que se lo comenté a mi esposa, dice, pues no te preocupes, déjalo en las manos del Señor. Y dice, es que no lo puedo dejar, porque yo decía, tengo que cuidar mi testimonio, y tengo que dar testimonio de quién soy en Cristo Jesús. Y orando al Señor, yo le decía, Señor, pues sí me aflijo mucho por esto, y no tengo paz, no tengo tranquilidad. Ayúdame, necesito cambiar mi sentir respecto a esto. Entonces empecé a orar y a pedirle al Señor, que se calmen las cosas, que en el trabajo las cosas empiecen a mejorar, que la situación empiece a ser diferente en el trabajo. Y entonces yo hablé con mi jefa y mi jefa me decía, mira, Axa, lo único que quiero es que me avises. Dije, bueno, pues si lo único que quieres que le avise, pues le aviso. Y entonces le empecé a avisar, doctora, voy a hacer esto, doctora, voy a hacer lo otro, doctora, voy a salir, doctora. Ah, sí, ¿cuánto tiempo te tardas? 1 hora, 2 horas, no sé. Cuando decía no sé, pues, ok, pero regresa a tiempo. Ok, sí. Y no he tenido problemas de allá para acá. Gracias a Dios. ¿Cuánto se lo decía a mi esposa? Que ella misma me decía, como que cambiaron las cosas, ¿no? Digo, sí, gracias a Dios. Pero cuando uno quiere resolverlo en sus fuerzas, porque yo quería resolverlo en mis fuerzas, quería que mi carro casi volara para llegar a tiempo y poder estar a la hora que yo había dicho. Entonces, eso me complicaba a mí mi forma de resolver las cosas. Pero cuando lo pones en las manos de Dios y confías en Dios y dejas que Dios sea el que obre y el que sea Él el que se mueva, las cosas tienen que cambiar. Porque nuestras armas son, ¿cómo dice Pablo? Poderosas. ¿En ti, dice? ¿En quién son poderosas? En Dios. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero dice todavía más, ahí no termina el asunto. Ok, no militamos en la carne porque no andamos según la carne. No obedecemos a la carne, sino que obedecemos al Espíritu y nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice el 5, derribando estas fortalezas que de repente se levantan, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando entendemos que los principios que nos rigen a nosotros no son carnales, sino espirituales? Cuando tú empiezas a entender que tú te debes de mover por lo que el Espíritu te lleva, por lo que la palabra de Dios te enseña, tú empiezas a entender que todo será transformado en tu entorno por el poder de Dios que obra en ti, pero además que lo que provoca es que todo lo que se pudiera levantar en contra de Dios, ya sea externo, porque a veces decimos, es que se están levantando los demonios contra Dios. A veces ni siquiera son los demonios, a veces nosotros mismos nos levantamos contra Dios. Dice que se levantan
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces nosotros nos ponemos tan orgullosos que creemos que sabemos mejor las cosas que Dios. A veces hay tal altivez en nosotros que decimos, no, Dios debería hacer las cosas de esta manera. No, Dios debería hacerlo de esta otra forma. No, Dios debería de tomar cartas en el asunto. Dios debería de intervenir en este momento. Dios debería hacer que fuego cayera del cielo para que consumiera a todos los villanos. Y entre ellos nos vamos nosotros, no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Porque hay altivez en el corazón, porque creemos que tenemos mejor entendimiento que Dios de todas las cosas. Nosotros solamente vemos un momento de las circunstancias. Dios ve el antes, el ahora y el después. Y Él puede ver todas las circunstancias y Él puede decir, lo que tú estás pensando que quieres que yo haga no funcionaría para tu eternidad. Funcionaría para ese momento, pero no para tu eternidad. Y Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro pensamiento y nuestro conocimiento también se tiene que someter al conocimiento de Dios. Y más aún, todo pensamiento tiene que someterse en obediencia a Cristo. Y entonces aún lo que pensamos nosotros, que sería mejor, incluso para nosotros, porque a veces queremos cambiar la vida al mundo, ¿va? Le decimos, no, mira, haz esto, haz aquello, y cuando se trata de nosotros no sabemos ni qué hacer. Y cuando Dios está obrando en nosotros, decimos, no, creo que Dios está equivocando. Esos pensamientos que aún se levantan contra el conocimiento de Dios, tendrían que someterse en obediencia a Dios. Y cuando nosotros sometemos estos pensamientos en obediencia a Dios, miren, vean. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo podemos corregir al mundo? Cuando seamos perfectos, obedientes perfectos. Ay, es que hiciste mal esto, ay, es que te portaste mal, es que hiciste lo otro. Y nos fijamos en la paja del ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo. Y por causa de que no llevamos nuestros pensamientos cautivos, por eso de pensar como Dios piensa, lo que hablábamos hace 8 días acerca de tener nuestros pensamientos correctos, de pensar de manera correcta, en qué debemos ocupar nuestros pensamientos, tiene que ver mucho con la obediencia. Porque si nuestros pensamientos no están sujetos en obediencia a Cristo, nuestros pensamientos van a viajar rapidísimo, se van a hacer ideas rapidísimo. Había momentos que antes, ahora ya no me pasa, pero antes mi esposa salía a predicar, a compartir, a visitar, o iba y se tardaban, me decía, regreso como a las 7, cuando salía y regresaba, me decía, voy a regresar como a las 7. Yo veía que eran las 7, 7:15, 7:30, las 8, 8:30, y empezaba, yo mandaba a dormir a los niños, y decía, ya váyanse a dormir, su mamá se va a tardar un poquito, ellos me veían tranquilo a mí, pero cuando ya se iban a dormir, yo empezaba, el Señor, guarda a mi esposa, que esté bien, apártala a todos los delincuentes que están alrededor, Señor, que bajen, que venga por buen camino, y empezaba, ¿y si le pasó esto? Y luego le marcaba su celular y no me contestaba, y dice, ¿y si la asaltaron? ¿Y por dónde estará? Y entonces la mente empieza a hacerse de ideas, la mente empieza a trabajar rapidísimo, rápido empiezas a viajar en tu mente, muy rápido. Y entonces cuando eso pasaba, en mi cabeza, yo empezaba a orar y decía, Señor, no, quita estos pensamientos de mí y guarda a mi esposa. Sí te pido que guardes a mi esposa y todo lo malo que el diablo quiere hacerle, vaya para atrás en el nombre de Jesús. Pero tú haz tu voluntad, Señor, y mis pensamientos se sometan a tus pensamientos. Pero a veces nuestra mente se viaja tanto y empezamos a pensar mal. Y empezamos a pensar mal de todos. Empezamos a pensar mal de aquel que ni siquiera conocemos. O empezamos a pensar mal de aquel que se acerca a nosotros. ¿Y qué traición está era? Tenemos un espíritu de sospechosismo en nuestra cabeza. ¿Y cuáles serán sus intenciones? Y vemos a todos con malas intenciones. ¿No será que nosotros tenemos malas intenciones y que por eso pensamos que todos tienen malas intenciones? Que hacemos las cosas con beneficio para nosotros y pensamos que los demás también quieren sacar beneficio de nosotros. Tenemos que pensar como Cristo piensa, llevando cautivos nuestros pensamientos. Él tiene el conocimiento de todo y nosotros necesitamos conocerlo a Él. Él ya nos conoce a nosotros, pero nosotros no le conocemos a Él. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, ¿cómo podríamos someter nuestros pensamientos a Él y confiar que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que nosotros pudiéramos imaginar?
Porque a veces nosotros quisiéramos, Señor, sería bueno, mira, si yo tuviera esto, yo haría esto. Y el Señor que nos conoce dice, no, pues ya te di esto y no hiciste nada. Mejor somete tus pensamientos. Y si nosotros sometemos nuestros pensamientos, entenderemos los principios que rigen nuestras vidas. Y entonces alcanzaríamos una obediencia perfecta. Y entonces cuando tengamos esta obediencia perfecta, sí podemos castigar a los desobedientes. Sí, claro que sí. Pero como no somos obedientes, mejor mostremos misericordia. Porque chance y alcancemos misericordia. Porque aquel que tiene misericordia alcanzará misericordia. En lugar de ser verdugos, porque con la vara que medimos, seremos medidos. Porque somos muy fáciles a catalogar, a decir, a etiquetar. No, este es malo, este es chismoso, este es pecador, este es esto, este es lo otro, y etiquetamos. Hace poco me preguntaban acerca de un hermano. Decía, hermano, ¿qué puede decir del hermano fulanito? Digo, nada. No, pero ¿a poco no lo conoce? Sí. ¿Y no sabe lo que hizo? No. Pero es que salió en internet y se hizo famoso. Pues orar. Si lo hizo, orar, que Dios tenga misericordia de su iglesia. Si no lo hizo, que Dios tenga misericordia de los que lo andan señalando. Pero tenemos que cambiar nuestro corazón y dejar de ser verdugos, porque no tenemos la capacidad de castigar la desobediencia. No tenemos esa capacidad. No hemos llegado a esa obediencia perfecta. Debemos de llegar allá, ¿eh? No es que no lleguemos, no vaya a justificarse y decir, bueno, el pastor ya dijo que pues no somos obedientes y que pues somos rete desobedientes, entonces ¿para qué nos preocupamos? No, tenemos que alcanzar esta obediencia. Y dice el versículo 7, para completar, miráis las cosas según la apariencia. ¿Según qué? Ay, Dios mío. Santo Dios. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense, ¿por quién? Por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, yo no puedo juzgar si mi hermana es salva o no es salva. Eso yo no lo determino. ¿Eso quién lo determina? ¿Eso quién lo determina? Dios. Yo no puedo determinar si eso no es. Pero yo me considero entonces a mí mismo. No me dejo llevar por las apariencias. Y digo, ay, este hermano es bien espiritual. Tranquilo, no te dejes llevar por las apariencias. Ay, este hermano es bien pagano. No, tranquilo. No te dejes llevar por las apariencias. Considérate a ti mismo. ¿Cuál es tu condición y tu relación con Dios? Y una vez que te consideras a ti mismo y te analizas y te revisas y ves tu obediencia, en qué nivel está. Si pudiéramos medir la obediencia del 1 al 10, ¿en qué andaríamos? ¿Dónde andamos? ¿En el 1? ¿En el 0? Yo no lo obedezco nada. ¿En el 1, en el 2, en el 5, en el 10? El 10 sería la perfección, la obediencia perfecta de la que habla Pablo. ¿Pero en qué nivel de obediencia andamos? Pero es a sí mismo. Y una vez que te consideras a ti mismo, en tu salvación y en tu relación con Cristo y en el conocimiento que tienes de Él, tú puedes pensar, bueno, aquel será salvo. A mí me da mucho gusto oír cuando un famoso se convierte a Cristo. Y yo digo, Señor, si tú los alcanzaste ahí. Hace poco alguien, pues este varón con el que hablaba ayer, me decía, oiga, ¿conoció usted o oyó del narcotraficante tal? Y le digo, sí sé quién es. Bueno, se convirtió a Cristo. Y cuando él me platicó su testimonio y todo lo que él hizo, dice, y ahora soy cristiano y le sirvo al Señor. Digo, Señor, cuánta misericordia tú tienes. ¿Cómo puedes salvar a uno? Y ayer veíamos una película y se la recomiendo, que vino a cerrar mi día ayer, porque todo lo que había escuchado yo y todo lo que había visto ayer, y con esta película cuando terminamos de verla, se llama Amazing Love, su título es en inglés, a lo mejor la encuentra subtitulada, nada más, no la encontré yo en español, pero se llama Amor Increíble, es cristiana, es una película cristiana que cuenta la historia del libro de Oseas.
Dos historias más bien, pero el tema principal es el libro de Oseas. Y esta historia vino a cerrar el día de lo que yo había vivido ayer, porque me hizo recordar cuánto amor tiene Dios por nosotros. Y este amor, lo que leíamos hace un momento, este amor que mostró Dios dando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Lo menos que pudiera esperar Dios de nosotros es obediencia. Es lo único. Cuando dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón, nosotros decimos, sí, Señor, te doy mi corazón, pero completa el versículo. Dice, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, no solamente te doy mi corazón, sino que también mi vida aquí en la tierra estará enfocada a hacer lo que tú mandas en tu palabra. La obediencia es fundamental para nosotros. No me da tiempo de explicarles lo demás. Vamos a terminar ahí. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Me faltó hablar acerca de la obediencia en la tierra, pero hablamos de la obediencia a Dios, que es fundamental. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo saber en qué debo de obedecer a Dios? En la Biblia. Léala, conozca a Dios, lea la Escritura, confronte su vida con la verdad y obedezca la verdad de lo que está escrito ahí. Si tiene alguna duda de algo que usted leyó y no lo entendió, y usted puede decir, pastor, aquí no entendí esto, ¿en qué tengo que obedecer? De esto que está hablando aquí la Escritura, ¿en qué tengo que obedecer? Era tanta la necedad y la religiosidad cuando Jesús vino a la tierra entre los hebreos, que Jesús tuvo que hablarle de cosas que ellos ya sabían que tenían que hacer, pero que no estaban haciendo. Y entonces ellos se enojaron, porque dijeron, es que nos viene a enseñar una cosa nueva, diferente, rara. No, Jesús no estaba hablando de algo diferente y raro, y de algo nuevo. Jesús estaba recordando lo que Dios ya había hablado, y que ellos se habían olvidado de practicar. Y es importante obedecer. La obediencia es más importante. La obediencia que tú tengas hacia Dios es más importante que todo lo que puedas hacer para Él. Es mejor tu obediencia que cualquier sacrificio que puedas darle. El mismo Señor reprendió a Saúl y le dijo, obediencia quiero. No, perdón, es mejor la obediencia que el sacrificio. Es en Oseas que dice, obediencia quiero y no sacrificio. Pero tenemos que obedecer. Póngase de pie y vamos a orar. Yo no podría juzgar qué tan obediente es usted. Eso no me toca a mí juzgarlo. Ahora, si me pregunta, a lo mejor le tengo una respuesta, ¿va? Pero no se trata de eso. En este último texto que leíamos, dice el apóstol Pablo, dice, si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. ¿A quién le toca evaluarse? A mí. ¿Qué tan obediente estoy siendo al Señor? ¿Qué tan desobediente estoy siendo al Señor? Si Dios te está hablando respecto a algo desde hace mucho tiempo, te está diciendo algo desde hace mucho tiempo, no tienes que seguirle dando vueltas al asunto. Tienes que ser obediente a Dios y hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Si Dios te está dando instrucciones ya desde hace rato, o te las acaba de dar apenas, hoy te hablamos de la obediencia y Dios tocó tu corazón y empezaste a reflexionar acerca de qué tan obediente o desobediente eres. Bueno, si Dios está hablando de eso a tu vida, conviene que revises y te pongas a analizar lo que Dios está esperando de ti. Y seamos obedientes al Señor. Amén. Ya después les hablaré de la obediencia que tenemos que tener aquí en la tierra también. Pero ahorita vamos a parar ahí. Y oremos. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias por lo que nos has hablado hoy, porque creo, Señor, que es importante para nosotros tener el carácter de Cristo y aprender a vivir como Cristo anduvo aquí en la tierra. Y aunque Cristo estuvo aquí en la tierra en carne, no se sujetó a la carne, sino que se sujetó al Espíritu. Y nosotros también no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hoy confiamos, Señor, en lo que tú nos has hablado ahora y lo que estás esperando de nosotros.
Obediencia, obediencia plena, obediencia completa a tu palabra, a tu enseñanza, al poder de tu palabra, de lo que nos estás hablando constantemente. Con temor y temblor, Señor, un temor reverente, un temblor de devoción hacia ti, de obediencia a ti, para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino hacer conforme en tu palabra está escrito. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, a conocerte más, para que todos nuestros pensamientos estén sujetos a la obediencia a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros somos transformados por la obediencia, somos purificados en nuestras almas por obedecer la verdad, y nuestras vidas, Señor, se sujetan a la palabra de verdad, y obedecemos, Señor, conforme en ella está escrito, entendemos, Padre, que nuestras vidas serán verdaderamente transformadas. Porque no se trata de que religiosamente logremos un cambio o que nuestras fuerzas logremos un cambio temporal, porque serán solo apariencias, sino se trata de un cambio profundo que se arraiga en nosotros, que nos transforma, que nos lleva a tener una vida plena, sujeta a ti, Señor, y a tu palabra, para que seamos verdaderamente hijos de Dios y alcanzar una obediencia perfecta, Señor, llegar a ese grado como Jesús lo logró, como Jesús mostró su obediencia en su carne, sufriendo en su carne para mostrar obediencia en su carne, sujetando su carne al Espíritu y haciendo tu voluntad. Porque el temor, la inseguridad, la angustia, el sufrimiento que pudiera venir a nuestras vidas será resultado de la desobediencia. Pero si nosotros tenemos obediencia a tu palabra, seguramente alcanzaremos salvación y vida eterna. Bendito seas, Dios, y creemos que tú lo puedes hacer, que tú lo puedes lograr, que tú estás obrando en nosotros para que esto sea posible y seamos transformados conforme tu palabra lo explica y nos enseña que debemos hacerlo. Necesitamos de ti, Dios, queremos ser transformados, queremos la obediencia en nuestras vidas, queremos conocer la obediencia y practicarla todos los días, como dice Pedro, todos los días. Caminar en temor reverente hacia ti, Señor, guardando nuestras vidas en sujeción a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.